Dios les bendiga. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Habacuc. Quiero ver, bueno, todos los temas han sido de crecimiento, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo. Y bueno, vamos a ver cómo le podemos poner un título. Bueno, y Alejandra, que se inspire, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo captar la visión nos ayuda a crecer, ¿sí? Lo voy a prender aquí, Sí, o sea, cuando nosotros logramos captar la visión y nos enfocamos en ella, eso nos lleva al crecimiento. Entonces, lo contrario sería no creer la visión, pues nos va a estancar. Entonces, vamos a ver acerca de eso. Y bueno, quiero que ahí en Habacuc 2, en el versículo 1, vamos a ver ahí unos 3 versículos o 4. ¿Ya estamos? Habacuc 2, del 1 en adelante. Bueno, dice así. Dice, bueno, está hablando el profeta, ¿verdad? Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Fíjense lo que dice, o sea, si leemos el capítulo 1, sí habla de cierta queja, ¿sí? Donde pues el profeta está hablando, no recuerdo exactamente las palabras, pero sí se empieza a quejar hasta cierto punto con Dios, sí, porque ve lo mismo, ¿verdad? Ve que los malos como que prosperan, cosas de ese tipo. Les digo, no recuerdo bien las palabras, pero creo yo que por eso empieza así este capítulo, porque en el capítulo anterior pues habla algo de eso. Sí, ahora fíjese. Entonces, este hombre esperaba una respuesta por la queja que traía con Dios. Y vea lo que Dios le respondió. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ellas. O sea, Dios nunca le respondió tocante a su queja, ¿sí? Pero ahorita vamos a ir entendiendo un poquito. Dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. O sea, recta en base al contexto, recta en la visión. Mas el justo por su fe vivirá. Bueno, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos hable. Padre, estamos ante tu presencia. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces, Señor. Nosotros no somos nada sin ti, bendito Dios. Y cada día te necesitamos más, Señor. Y venimos ante tu gloria y ante tu presencia para que en tu gracia y tu bondad, Señor, nos veas con compasión, Señor. Nos veas a través de Jesús, Padre, y en tu misericordia, Señor, nos atiendas, bendito Dios, por vernos en Él, Padre, porque nosotros no tenemos obras buenas, Señor, y bendito Dios, aun si hiciéramos algo que es correcto, tu palabra dice, Señor, que aún somos siervos inútiles. Así lo dice tu palabra, Señor, que solamente se hizo lo que teníamos que hacer. Señor, si en dado caso hiciéramos lo correcto, Señor, Padre Celestial, solamente no estamos haciendo de más, estamos haciendo lo que teníamos que hacer, Señor. Padre, Señor, y tal vez nos estamos quedando atrás, Señor, en no hacer ni siquiera lo que nos corresponde, pero venimos ante ti para que tú nos enseñes, hables a nuestro corazón, hables a nuestra mente, hables a nuestra conciencia, Señor, y tú nos sigas instruyendo, Señor. Queremos crecer, Padre, y no detenernos, bendito Dios, porque sabemos que hay más en todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues aquí el profeta empieza, él espera que Dios le responda, ¿verdad? En base a esa queja que hay en su corazón, o así lo puedo entender. Y bueno, la respuesta de Dios, pues nada que ver con lo que probablemente él esperaba, ¿verdad? Le empieza a hablar acerca de la visión. Pues literalmente, pues se entiende que está hablando de una palabra profética, ¿no? Que el Señor le estaba dando o le iba a dar, y que él tenía que exponerla. Pero nosotros vamos a verlo en ese sentido de lo que es una visión. Usted, pues aquí se nos
se nos ha hablado mucho acerca, o varias veces acerca de la visión. Y bueno, lo vamos a ir entendiendo, ¿sí? Una visión de Dios en sí es ver el propósito, ¿sí? Cuando nosotros vemos el propósito, pues estamos viendo la visión, ¿sí? Ya sea de manera personal, ¿sí? O como iglesia. Amén. Y bueno, aquí también lo hemos mencionado, ¿sí? El propósito de Dios pues está canalizado en la iglesia, ¿sí? Para eso venimos. Amén. O sea, por muy grande que sea nuestro llamado o nuestras aspiraciones en el Señor, ¿sí? Que es bueno y debe de ser así. Tenemos que soñar y tener aspiraciones en Dios, pero sus sueños, ¿sí? No los nuestros. Y esto es importante. Yo no voy a captar la visión de Dios si no renuncio a lo mío. Amén. Hay una escritura, y escuche, bueno, entendamos esto, ¿verdad? Pueden ser sueños personales o aspiraciones buenas, pero mal motivadas, ¿sí? Como se habla muchas veces, ¿sí? Porque sí se puede, cosas de Dios, pero malintencionadas, y eso hay que tener mucho cuidado, porque al final de cuentas lo que busca es alimentar el ego, ¿sí? Hay hoy en la mañana dijeron una palabra que me pegó, bueno, me gustó, sí, y decía, era Valeria. Ella decía, ¿cuál es nuestra reacción ante ¿cómo puedo decir? Cuando se nos delega autoridad, ¿sí? ¿Cuál es nuestra reacción cuando se nos da autoridad o cuando se nos da lugar? Y entonces ella pues ponía dos opciones, ¿verdad? ¿Es orgullo o sentido de responsabilidad? ¿Sí? Bueno, obviamente debería ser sentido de responsabilidad, ¿sí? Y bueno, ella daba como referencia al centurión, ¿sí? Que él era un general o un jefe de una centuria o de soldados que estaban bajo su cargo, y ahí él dice, ¿verdad? Le digo a uno, haz esto y lo hace, ¿sí? Le digo que vaya y va. O sea, no hay quien se niegue de los que están bajo su autoridad. Pero ella decía, bueno, en él no había un sentido de orgullo, o sea, como alimentar el yo, porque había gente que se le sometía, sino al contrario, ¿verdad? Había un sentido de responsabilidad, o sea, su autoridad la ejercía para bien de los demás. Por eso dice ahí que unos judíos dijeron, él ama nuestra nación, porque nos edificó una sinagoga. O sea, la posición que tenía la hacía para bien, para bendecir. Entonces ese es un sentido de responsabilidad, no de orgullo. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Y ahí déjeselo en su conciencia. ¿Cuál es nuestra reacción ante la posición que se nos pueda dar o el lugar que se nos pueda dar? ¿Sí? Si nuestra reacción es sentirnos grandes, ¿sí? Que siempre es como que el chispazo así inmediato, ¿no? ¿Sí? Pero si eso permanece, pues entonces ya hay problemas, ¿verdad? Hay muchas cosas que aprender todavía. Bueno, entonces, aquí el Señor le da bueno, ¿por qué venía eso? Ya me acordé. La iglesia es el lugar donde se da luz ese propósito, ¿verdad? Se canaliza ese propósito de Dios. Entonces, cuando hay una visión personal, sí, era por ahí, sí, que Dios nos dio un propósito por el cual nacimos, pero está canalizado o está ¿cómo lo puedo decir? Está metido dentro de una visión matriz, ¿sí? Si yo no capto esa visión matriz, es como ser un embrión o un feto fuera del vientre, con propósito, ¿sí? Pero que nunca van a ser, ¿sí me entiende? Entonces, pero cuando yo tengo una visión o capto una visión matriz, en este caso la de la iglesia, ¿sí? Entonces la visión mía o el sueño de Dios para mí, el propósito de Dios se va a empezar a desarrollar. Por eso decimos normalmente, ahora cada vida es un propósito que entra en un vientre que es la iglesia, donde se va a dar a luz. ¿Sí está claro? Entonces, si yo no capto la visión de Dios que hay en la iglesia, no voy a poder crecer, ¿sí? Fíjese bien, o sea, yo la puedo creer, ¿sí? Puedo entenderla, o más bien decir, sí es de Dios, sí es real, pero aferrarme a lo mío, ¿sí? Entonces, a lo que voy, este era el ejemplo que les quería dar. Hay una escritura en Génesis donde habla acerca de Abraham, que mucha gente se agarra de ahí, ¿verdad? Para visualizar, donde Abraham estaba en su tienda,
¿sí? O en su casita de campaña, y Dios lo agarra y le dice: sal de ahí. Entonces lo saca de esa tienda y le dice: mira los cielos. Y es donde uno dice: él no visualizó lo que quiso, ¿sí? Él vio lo que Dios le dijo, ¿sí? Esa es muy diferente. Por eso una visión personal puede alimentar el yo, pero no necesariamente viene de Dios, aunque sea buena, ¿sí me entiende? Entonces aquí no fue él el que quiso soñarlo o visualizarse, ¿sí? Como se dice, ¿verdad? Él vio lo que Dios le dijo que viera, ¿sí me entiende? O sea, no fue un deseo personal, fue un deseo que vino de Dios. Esa es la diferencia en lo que realmente es propósito de Dios. Entonces, pero para poder él ver su propósito, que era ser el padre de una gran multitud, como las estrellas en el cielo, tuvo que salir de su tienda. Amén. Entonces uno entiende en eso nuestro método, ¿sí? Nuestro ambiente, en lo que estamos habituados, ¿sí? Para poder ver la visión de Dios, uno tiene que salir de ahí. Porque si yo permanezco en lo mío, aunque yo crea que es de Dios, la visión, nunca la voy a tomar. ¿Sí me entiende? Voy a poder hasta declararla o hablarla, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Sí me está entendiendo? Y eso, hermano, nunca vamos a crecer. Por eso abajo, el versículo, el final que leí, que es el 4, ¿sí? Lo dice, aquel cuya alma no es recta. Entonces vemos el contexto que está hablando de la visión de Dios, ¿sí? O sea, si mi corazón no es recto a esa visión, aunque la crea, ¿sí? Yo sigo en mi tienda. ¿Saben qué va a pasar? Un día ya no voy a estar aquí. Amén. Me voy a empezar a ir hacia atrás, porque aunque creo que esa visión es de Dios, como la visión de esta casa, ¿sí? La visión que Dios le está dando a los pastores y que la está desarrollando, que es propósitos de Dios, vidas con llamados, ¿sí? O sea, no es solamente traer almas, amén, porque pues ya hay almas aquí, y ahora ¿qué sigue? Amén, ir a traer otras, y cuando las que acaban de llegar ya crezcan, ahora ¿qué sigue con esos? ¿Sí me entiende? O sea, cuando hay una visión es desarrollar esas vidas a esa visión o a ese propósito. Entonces, como les digo, hay una visión matriz, ¿sí? Que es la que nos da autoridades. Entonces de ahí yo la capto, la percibo, y Dios me empieza a encaminar en esa visión. Amén. Y cuando yo voy caminando en ella, Dios me va ampliando el panorama. Y entonces, como ya la capté, ya la entiendo, ya la hice mía y camino en esa línea, o sea, mi alma es recta a esa visión, entonces lo que va a pasar es que Dios me va a ampliar las cosas, ¿sí? Y cosas que a lo mejor no he entendido, por decirlo de esa forma, ¿verdad? La autoridad de donde salió la visión, aquel hijo que sí la captó, empieza a entender. Lo que quiero decir es que es progresivo, el avance, pues, ¿sí? O sea, va ampliándose más y ampliándose más. O sea, en esto no hay acabo. Aquí el punto es que la visión sea de Dios y la captemos, ¿sí? Entonces captarla no nada es entenderla o decir que la creemos, es salir de nuestra tienda. ¿Sí me entiendes? O sea, soltar el método. Amén. Porque yo puedo decir, si es de Dios, que Dios quiere llamarnos al ministerio, ¿sí? Si es de Dios, que hay un propósito en todos nosotros. Si es de Dios, que en la iglesia es donde se aluce propósito, pero yo lo voy a hacer de esta manera. ¿Sí me está entendiendo esto? ¿Sabe qué es eso? Eso es seguir en la tienda. O sea, ver las cosas en base a nuestro ambiente o a mi método. Eso es muy peligroso. Porque aunque yo capte una visión o la diga creerla, yo no estoy avanzando en ella, porque sigo encerrado en lo mío. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? A ver si no lo hago bolas, ¿verdad? Porque pues no es la intención. Entonces la cosa aquí es que captemos la visión. Entonces este hombre empieza a quejarse por las circunstancias que está viviendo, y Dios lo que hace no es responderle en base a la queja, es como darle el enfoque otra vez. Entonces, ¿por qué hay vidas que nos quejamos mucho? Sí, probablemente, ¿verdad? Porque no estamos enfocados en la visión o en el propósito de Dios. O sea, nos estamos desenfocando, y por desenfocarnos nos quejamos más,
¿sí?, de lo que se debe, o más bien nos quejamos y no avanzamos. Entonces, ¿por qué? Porque en vez de captar la visión, ya nos desenfocamos. ¿Sí me entiende? Y eso produce mucha queja, y queja de todo. ¿Sí? ¿Por qué es ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué no mejor así? ¿Sí? ¿Por qué fulano y no sultano? O sea, siempre hay una razón para quejarse. Entonces, ¿por qué se tiene esa actitud? Bueno, probablemente es, en base a esto, se desenfocó. Ya no está captando la visión. Entonces, Dios le da la respuesta que él necesitaba. Sí, le dice, no, enfócate en la visión, escribe la visión. O sea, tu queja es porque ya estás mirando a otra cosa. ¿Sí? Enfócate otra vez a la visión, porque mientras no te enfoques en ella, te va a estar quejando. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no crecemos? No sé, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es desviándonos de la visión de Dios, sin darnos cuenta a veces. Entonces Dios lo que va a hacer es, no, yo no te voy a responder el por qué no se hacen las cosas como tú quieres, ¿sí? O no te pasa lo que tú quieres. La respuesta aquí es, te desenfocaste. Enfócate en la visión. ¿Sí me está entendiendo? Entonces hay una visión en la iglesia, ¿sí? Hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros, pero ese propósito está en un vientre. Amén. Entonces, si yo no capto esa visión, ¿sí?, y trabajo en base a ella, me puedo estar con puedo ser un embrión fuera, pues, como ya lo dije ahorita. ¿Sí está claro eso, hermanos? Entonces, es un peligro pues no tener visión. No me voy a enfocar mucho en eso porque usted ya lo sabe. Y yo sé que ustedes ya han captado una visión y es muy evidente. ¿Sí? Entonces, aquí la cosa es no desenfocarnos de ella. Amén. No desenfocarnos de ella. Bueno, vamos a seguir. Entonces dice el versículo 2, el Señor ya le responde, ¿verdad? Jehová me respondió, dijo, escribe la visión. O sea, enfóquese en la visión. Amén. No se desenfoque de ella. ¿Cuál es la visión? Alcanzar vidas para que por medio de todo el recurso que Dios nos ha dado, ¿sí?, que liberación, que enseñanza, que imparticiones, que sanidad el alma, ¿sí?, que ministerios de alabanza, todo, que el evangelismo, que todo lo que Dios nos ha dado como iglesia, ¿sí?, poder ponerlo al servicio para que se alcance esa visión o ese propósito en las personas y lo puedan desarrollar. Amén. Entonces, lo que Dios está diciendo es, tú te tienes que enfocar en eso, porque la mucha queja es una evidencia que ya te desenfocaste. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y hay muchas cosas, cuando hay visión, pues hay muchas cosas que nos pueden desenfocar, mucho distractor. Sí, por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿no?, que estaba en la barca y ven al Señor y pues lo ven caminando sobre el mar, ¿sí? Y pues tú pensabas que era un fantasma. Total, el Señor le dice, no, soy yo. Y le dice, bueno, si realmente eres tú, manda que yo vaya hacia ti. ¿A quién se le iba a ocurrir eso? Pues a nadie. Sabrá Dios por qué lo pensó. Y pues empezó a pisar sobre el agua y empieza a caminar. Sí, pero ya dice que empezó a ver los vientos. Sí, que empezó a ver el agua y empezó a tambalearse y se empezó a hundir. Entonces, ¿cuál fue la causa? Se desenfocó. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, cuando nosotros tenemos visión y entendemos propósito, somos peligrosos para el diablo. Lo que tiene que hacer Satanás es desenfocarnos. ¿Cómo le va a hacer? Pues empieza a levantar vientecitos, ¿sí?, circunstancias, roces, problemas entre hermanos o en la calle, en la casa, en el trabajo, cosas que nos quieren desenfocar o distractores del mundo. Amén. A todo mundo nos puede pasar o nos pasa, ¿sí? Situaciones personales, ¿sí? Situaciones que se vienen en la iglesia, cualquier cosa que pueda ser un vientecito, que lo que quieras o lo que esté provocando es que nos estemos tambaleando, ¿sí? Y empecemos a ver por qué tal cosa no se me da, por qué tal situación no cambia, ¿sí? Y entonces nos enfocamos tanto en eso, o sea, nos desenfocamos de la visión. Y entonces Dios lo que empieza a hacer es, no, vuélvete a enfocar porque te vas a hundir. Ya no vas a seguir avanzando sobre el agua, ¿verdad? Te vas a hundir. O sea, ya no vas a crecer. Entonces, cuando alguien capta la visión y sale de su método por vivir en ella, es cuando empieza a crecer más rápido. De verdad. ¿Sí? La persona se acelera su crecimiento. Si se aferra a su método, ya no va a avanzar.
Amén. Y esto es peligroso. Esto nos puede pasar, bueno, a todos nos pasa. Iba a decir a los que están al frente, pero no, esto es para todos. A todos nos puede pasar. Bueno, entonces le dice pues, escribe la visión, o sea, enfócate en eso. ¿Sí? La visión. ¿Para qué naciste? ¿Sí? ¿Para qué Dios levantó a la iglesia? ¿Para qué Dios te puso en el ministerio? ¿Por qué estás en pan de vida? ¿Sí? ¿Por qué está esa cobertura? Todo. Enfócate en eso, el por qué. Entonces, si lo captas, si lo entiendes, te enfocaste otra vez y vas a seguir caminando. Amén. Entonces le dice pues después el Señor, bueno, la visión, cuando la captamos, cuando nos enfocamos otra vez, dice, declárala en tablas. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Transmítela a los demás. ¿Sí? Como una escritura que habla que ahora las tablas son tablas del corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, hay que declararlas en los corazones, o sea, que la gente lo pueda recibir, lo pueda creer, hay que transmitirlo, ¿sí? Y se transmite de muchas formas, ¿verdad? Por eso es muy bueno, Señor, porque así es, ¿verdad? Toda visión lleva implícito o va de cajón la instrucción o la revelación de la palabra para que se alcance esa visión, ¿sí? Toda persona que Dios le dio una visión le da instrucciones, ¿sí? Para alcanzarla. No lo entendemos todo, ¿verdad? Pero se entienden ciertas cosas a medida que vamos dando pasos y vamos entendiendo, entonces hay que hacer esto para alcanzar aquello, y así vamos avanzando. Pero siempre que Dios da una visión, da el instructivo o revela la palabra para que eso se alcance. Amén. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, pues para que una persona alcance su propósito, pues necesita ser restaurado, ¿sí? O sea, ya se nos dio una instrucción, ¿sí? Yo tengo una visión, Dios me la dio, que en la iglesia cada alma es un propósito de Dios y yo lo tengo que desarrollar hasta que lo alcance. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces viene el instructivo. Ellos necesitan ser restaurados, ¿sí? Que la renovación de la mente, que la sanidad del alma, ¿sí? Que derribar las fortalezas, que el compromiso y tantas cosas que se enseñan, ¿sí? Y que nos guardar principios. Todas esas cosas, ¿verdad? Que paternidad, que la honra, que la obediencia, que el servicio, que aspirar al ministerio. Todo eso, hermano, es el instructivo, ¿sí? Entonces, siempre que Dios da una visión, da el instructivo para que eso se alcance. Y a medida que avanzamos, se amplía eso. Por eso esto no hay límites. Amén. Y por eso el ser cristiano nunca fastidia. Amén. Porque es una novedad de vida si brincamos de etapa en etapa. Entonces, aquí dice, tú tienes que declarar en tablas, o sea, tienes que transmitírselo a las tablas del corazón de los demás, que ellos también lo aspiren, ¿sí? Que ellos también lo deseen. Por eso yo creo que lo hemos dicho, ¿verdad? Un verdadero líder es un soñador, ¿sí? Porque la visión te hace tener pasión, te hace determinado, te hace aventado, pues, ¿sí? Y eso provoca influencia en los demás, ¿sí? Entonces un líder sin visión no es tan, pero para nada apasionado, y no es de influencia, no que imponga, sino que empiece a influenciar porque transmite la visión, ¿sí me entiende? Y ahí lo dice. Entonces, bueno, esto es desde enfrente hacia allá, ¿verdad? Captamos la visión, la entendemos, Dios nos la pone en el corazón y ahora hay que transmitirla, escribirla en piedras, ¿sí? Acuérdese, un pastor es el portador de una visión, entre otras muchas cosas, ¿sí? Por eso hay que aprender a oír la instrucción de nuestros pastores. Amén. Por eso hay que aprender a nunca sentirnos más que ellos, ¿sí? Porque eso nos ayuda. Amén. Porque si no, es una división. Yo le digo que sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, pero aquí adentro yo soy mejor que él. Sí, yo puedo más que él. Si me dieran chance, yo haría las cosas así y saldrían más rápido. Amén. Bueno, si así fuera, pues usted sería el pastor. ¿Y por qué no le es? ¿Verdad? Bueno, porque Dios es Dios, ¿sí? Entonces, no, es bajo sujeción, la obediencia, todas esas cosas para alcanzar la visión. Amén. Entonces se va transmitiendo, ¿verdad? Y se va escribiendo en tablas, en los corazones. Y ahí es donde nacen los discípulos, ¿sí? O los hijos. Amén. Porque si no, un pastor no tiene visión, no va a tener discípulos. Amén. Entonces, o sea, va a tener gente acarreada o gente que ahí está, pero no son hijos.
¿sí? No son discípulos, o discípulos en el mal sentido, ¿sí? Que van a ser mal enseñados y todas esas cosas. Bueno, ¿está claro eso hasta aquí? ¿Sí? Entonces hay que escribirla en tablas. ¿Eso qué es? Transmitir la visión, ¿sí? En el área donde estemos, ¿sí? Que con los jóvenes, que con los niños, ¿sí? De verdad, también con los niños hay que transmitirles la aspiración a servir a Dios a su tono, ¿verdad? No va a empezar a hablarles de apóstoles, profetas, sí, pues despacio, sí, pero son niños, sí, en los jóvenes, en todas las mujeres, los varones, los matrimonios, sí, porque hay una visión y todas las áreas tienen que caminar en esa misma visión. Pero ¿quién es el responsable? Le está diciendo tú, Habacuc, o sea, a ti que te estoy dando la visión, transmítela o escríbela en tablas, ¿sí? O sea, tienes que transmitirse a los demás. Amén, ¿sí está claro? Entonces, cuando Dios quiere hacer avanzar la iglesia, eso se tiene que sentar bien con muchas fuerzas, ¿sí? Y a veces es, y darle otra vez lo mismo. Sí, ahí va otra vez la predicación, y va por donde mismo, pero no le hace. Y ahí va otra vez, amén. O sea, no es que Dios no le enseñe otra cosa, o que no entienda más. Lo que pasa es que se tiene que escribir, ¿sí? En el corazón. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, en estas tablas hay que declararlas, hay que escribirla, ¿sí? En el corazón de la gente. Amén. Entonces, fíjese bien, y esto ya es de allá. Esta es la parte de acá, ¿sí? Captar la visión de Dios y soltarla a los demás. Amén. Pero la parte de allá es, dice ahí, para que corra el que leyere en ella, ¿sí? Fíjese bien, o sea, el que la lea, el que la capte, ¡pum!, va a correr. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Que es gente que va a crecer. Amén. Nosotros, dice la Biblia en Hebreos que es 12, ¿verdad? Dice que tenemos una carrera por delante. Entonces, y que dice ahí, corrámosla. A ver si la puedes buscar, ¿no, Cris? ¿Qué es Hebreos 12 qué? Como el 4, por ahí, ¿no? Sí, es donde dice corramos con paciencia. Bueno, vamos a buscarlo, ¿eh? Si lo encuentran, no sé. Ese es el problema. 12:1, bueno, fíjate, pon desde el 1. Del 1 en adelante. Pues ahí, esa es. Sí, ¿verdad? Bueno, fíjense bien, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos una carrera, ¿verdad? Que es el caminar en el Señor. Amén. Y ahí dice que esta se corre. O sea, aquí no se puede caminar ni ir a gatas, mucho menos detenernos, hay que correrla. Pero aquí dice quiénes son los que corren, ¿sí? Entonces, como que se complementan las dos escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que corren? Los que leen la visión, o sea, los que la captaron, ¿sí? Entonces, ahí nos explica qué es correr. Amén. Fíjese bien. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, fíjese bien, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Paciencia casi siempre se traduce como perseverancia en el Nuevo Testamento. Corramos con perseverancia, o sea, no te puedes detener, ¿sí? Corramos, ¿sí? La carrera que tenemos por delante. Amén. A ver, dale al que sigue. Puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro fin? ¿Sí? O nuestra visión. Tienes que tener los ojos en eso que está delante. Amén. Porque si no, no vamos a correr. Bueno, entonces, ahora sí regrésale al 1, porfa. Fíjese pues. Entonces, ¿quiénes son aquellos que corren? Los que captan la visión o la leen, ¿sí? Los que la perciben, los que la entienden, los que la creen. Amén. Entonces, la iglesia tiene una visión, ¿sí? Los pastores son portadores de esa visión. Amén. Yo la tengo que creer si soy parte de la iglesia. Amén. Y eso creerla se va a ver porque me someto a esa visión. O sea, salgo de mi tienda, aquí te lo explico en el versículo 4, de ahí de Habacuc, ¿sí? Y tenemos que hacerlo. Amén. Bueno, ya, ¿qué hacen los pastores? La captan y dejan de quejarse. ¿Sí? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué si se le da a aquellos y a nosotros todavía no? Dios va a decir, hey,
te estás quejando mucho porque ya te desenfocaste. Tú sigue viendo la visión, aunque no esté pasando. Amén. Tus ojos tienen que estar en eso, sí, aunque no lo estés viendo. Amén. Porque si no, va a empezar la queja. ¿Por qué a nosotros no, Señor? ¿Por qué si tú nos dijiste que esto y esto y esto, las grandes promesas, no? Vemos todo lo contrario, ¿sí? Cuando uno empezó, por ejemplo, Dios nos hablaba de iglesias. Cuando empezamos, no en el pastorado, cuando empezamos el Señor, ¿sí? Y luego ya, que ahora sí empezar el pastorado, promesas, días o tiempo atrás, ¿sí? Entonces llegamos a la iglesia y pues ahí está Jocabet, ¿no? De testigo, pues, ¿sí? 2 almas, un alma, ya cómo se batalló, ¿sí? Y bueno, gracias a Dios ahí vamos creciendo, pero uno puede, y sí se le venía uno a la mente, ¿sí? Pues para qué estoy aquí. O sea, a lo mejor se le fue la onda al hermano, ¿verdad? Que nos puso en esto, ¿sí? O no era de Dios, amén, porque si fuera, pues, ¿por qué no se ve lo que nos dijo? Entonces, también la visión es probada y muchas cosas, ¿verdad? Y también Dios empieza a mover las motivaciones. Y uno dice, ¿por qué pastores que son bien tremendos de volada avanzan? Si nosotros que hay más o menos queremos hacer las cosas bien, no crecemos. ¿Sí? ¿Qué pasa, Señor? Y todo eso entendemos muchas cosas, ¿verdad? Y más que nada las motivaciones, el por qué lo hace. Y como Dios es bien tremendo, o sea, Él no se acelera. Pareciera que, pues, no es que tiempo se nos acaba, Señor. No te apures, ¿sí? Para mí un día son 1000 años son un día. ¿Sí? Yo lo puedo hacer como quiera y en un minuto cambio todo, ¿sí? Y para ti puede ser un año que no avanzas, no importa. Entonces, empieza uno a quejarse como pastor. ¿Por qué no se da? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué si Dios nos prometió? ¿Sí? ¿Por qué la gente no cambia? Si hablamos lo correcto, ¿por qué no lo captan? ¿Por qué no lo creen? Si es algo de Dios, ¿sí? Y entonces Dios va a decir, tranquilo, tú sigue enfocado en la visión, tú sigue viendo propósitos, ¿sí? Tú sigue viendo llamados al ministerio, ¿sí? Tú sigue escribiendo esto en sus corazones, porque ahí dice, no tardará. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿por qué viene la queja? Porque uno se desenfoca. Sí, eso como pastores, obviamente nos pasa a todos, ¿verdad? Si dejamos de ver a Jesús, como dice Hebreos, pues nos vamos a quejar. Amén, pero estamos hablando de la visión. Bueno, entonces, después ya transmitirla. Esa es la parte de arriba del pastorado. Escribirla en los corazones. Y ahora empieza lo que le toca al pueblo, o a las ovejas, sí, o a los miembros de la iglesia, para que se escuche mejor. Dice, para que corra todo el que leyere en ella. ¿Sí? O sea, el que lo capte no va a ser una persona estancada, va a ser una persona que corre. Amén. Entonces, ¿por qué se hace correr? Porque leyó la visión, o sea, la captó, la creyó. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas más comprometidas con Dios son los que captan la visión. Amén. Entonces, ahora sí otra vez en Hebreos, porfa. Hebreos 12:1. Ahí nos dice cómo correr, ¿sí? Y en base a eso vamos a entender cómo es alguien que capta la visión, ¿sí? Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, antes de eso, sí, bueno, déjenlo todo. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Bueno, uno, ver los testigos, ¿sí? No los testigos de Jehová, no piense mal, ¿sí? Hay testigos bíblicos, los profetas, los apóstoles, todos los que están ahí. Y hay testigos vivientes, ¿sí? Que son nuestros pastores, o deberían de ser. Por eso dice, creo que tenés en Hebreos, o el apóstol Pedro, ellos son ejemplos de fe, algo así dice, ¿no? Imitad la fe de vuestros pastores. Y ahí pues está hablando de fe, o al menos el capítulo anterior. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Hablando de los héroes de la fe, pues él dice, tenemos toda esta nube de testigos, ¿sí? O sea, tenemos todos estos ejemplos de fe, ¿sí? Bueno, así como hay ejemplos aquí, también hay en vida. Son muy escasos, pero los hay, ¿sí? Y nuestros pastores, ¿sí? Son esos ejemplos de fe. Por eso dice el apóstol Pedro, me parece, si no es que lo dice Hebreos, no recuerdo dónde está. Y dice ahí, imitad la fe de vuestros pastores. Amén. Entonces, esos son testigos vivientes. ¿Cómo corro esta carrera?
¿sí? Viendo a los testigos, ¿sí? O sea, yo tengo que correr. Fíjense la responsabilidad del pastor. Está tremendo, ¿eh? Por eso está más padre estar sentado, ¿sí? Bueno, no es cierto. Tú tienes que ser ejemplo de fe. O sea, es gente que no se cansa, aparentemente, ¿verdad? O al menos su fe no se cansa. Sí, es gente que siempre tiene una fuerza así adentro, pero es la misma unción de Dios, no es tanto su fuerza humana. Amén. Porque Dios prepara el vaso para lo que se le va a venir, la responsabilidad, ¿verdad? Entonces ese corazón se mantiene fuerte, ¿sí? Entiende cosas más rápido, pero no es él, es por la posición que tiene, por las vestiduras que trae. Dios las ve y las respeta también y las respalda, ¿sí? Entonces es gente de fe. Lo lamentable sería que no sean modelos de fe. Amén. Entonces poder decir, pues les pasa esto, les pasa lo otro, o les pasó aquello, ya están ahí, nunca fallan, siempre están animados, sí, siempre nos están animando. Amén. Siempre tienen palabra, nunca los vio llorando, nunca los vio depresivos. Eso lo hacemos a solas, ¿verdad? Con el Señor, sí, pero su rostro está fuerte. Amén. Siempre tienen aspiración a servir, siempre quieren mostrar ejemplo en servicio, sí, son de los que citan a la oración y son los que están ahí. Porque aunque usted no lo crea, hay pastores que hacen reuniones de oración y no van, sí, o llegan ya cuando está acabando. No, estos son diligentes, son modelos, son testigos vivientes. Amén. Entonces, ¿cómo se corre esta carrera? Hay que ver esos testigos. Amén. Entonces, ¿quiénes corren esa carrera? Los que captan la visión. Pues captaron la visión y se enfocan en primero, ¿verdad? Para poder correr, ¿sí? Empiezan a ver los testigos vivientes, los testigos bíblicos. Sí, Señor, pero tu palabra dice que Abraham o que Job, sí, soportó esto no es nada. Tú también me puedes sacar, Señor, ¿verdad? Tu palabra dice Mardoqueo que no se doblegaba ante la dificultad. Señor, yo también así quiero ser. Y agarras fuerzas de ahí, ¿verdad? Estás viendo los testigos, ¿sí? Bíblicos. Señor, yo siempre veo a mis pastores animados y nos dan testimonio lo que hiciste con ellos. Señor, yo también, y en el nombre de Jesús, ayúdame. ¿Sí me entiende? Entonces todo eso se imparte o se transmite. Sí, mi pastor siempre está soñando, siempre está aspirando a más, siempre está deseando más de Dios. Sí, y esas cosas, hermano, es cuando empezamos a ser de influencia. Sí, porque son pastores que siempre quieren más y más, y que tienen la aspiración, y que ahora sí nos va a tocar este año, y que Dios nos va a levantar en esta, sí, y aquí viene lo nuestro. Amén. Y tú enfócate en eso y aspira a servir a Dios y enfócate en el llamado, cosas de ese tipo, ¿verdad? Donde siempre no nos dejan estar como que en esa zona de confort, ¿verdad? Sino que nos mueven a más, sí, testigos vivientes. Así debemos de ser los pastores. Sí, y no pararse aquí, oren por mí porque me estoy muriendo en depresión. Sí, que claro que también sufren, ¿verdad? Porque son humanos. ¿Cómo? Me estoy muriendo. Bueno, eso es otra prueba. Sí, entonces, no que no sientan, ¿verdad? Todos seguimos teniendo alma, ¿verdad? Pero hay batallas que ya se aprenden a vencer. Amén. Bueno, entonces, pues seguimos pues. Entonces la parte de los que están allá, ¿sí? Leer la visión y correr. Entonces ese es un punto para ir corriendo. Por eso dice la Biblia que el pueblo de Israel, para avanzar sobre el Jordán, ¿sí? Veían el arca. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Dice, guarden distancia y vean el arca. Y el arca la portaban los sacerdotes, ¿sí? Entonces era ver a los sacerdotes con el arca. Entonces ellos no avanzaban si no veían avanzar el arca. Entonces cuando avanzaba el arca con los sacerdotes, avanzaba el pueblo. O sea, guarden distancia, ustedes no conocen este camino, pero esos sacerdotes con el arca, sí. Entonces en esa distancia donde la alcancen a ver, empiecen todos a caminar. Cuando avance el arca, avancen ustedes, sus sacerdotes. Cuando sus sacerdotes avancen, ustedes también avancen. No avancen adelante, porque eso es rebeldía. Amén. Mucho menos se salgan de ahí, sigan sobre esa línea. ¿Sí me está entendiendo?
¿sí? Porque a veces se nos puede subir, ¿sí? Y de verdad, siempre hace una honra para un pastor genuino que el discípulo sea mejor, ¿sí? Pero nunca, hermano, nunca va a poder estar encima de él. En cuanto a carácter o posición de autoridad, no puede, ¿sí? Usted no es mayor que su papá, aunque tenga más dinero, aunque tenga estudio. Esa posición no se la puede quitar nunca. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Y el papá a lo mejor ya débil, viejito, ya en su mecedora todo el santo día, pero leyendo la Biblia, ¿verdad? Sí, así cansadito, ya no tiene la fuerza para andar de campaña en campaña. Sí, ya no tiene la fuerza para muchas cosas. Y a lo mejor humanamente ya no retiene tanto. Pero el hijo está fuerte, se le entra todo. Amén. Tipo Moisés y Josué. Sí, Moisés ya no podía ir a la guerra, sentadito en el monte. Amén. Josué sí. Josué era el conocido por los enemigos. Lo veían, este es el general de Israel. Ni te metas con él porque no pierde ni una. Amén. Pero ¿quién era el que tenía la posición que le daba la victoria a ese tremendo? Era Moisés. Amén. Moisés ya no podía ir a la guerra, pero el hijo sí. O sea, lo que quiero decir es, esa posición nunca se le va a quitar. Amén. Sí, en manifestación iba a ser mayor, así debe de ser. Sí, en gloria. El Señor nos dijo, bueno, dijo a los discípulos, ustedes harán cosas mayores, pero nunca les dijo, van a ser mayores a mí, ¿verdad? En ese sentido. ¿Sí? El siervo no es mayor que su Señor. Puede ser igual, sí, pero nunca va a ser mayor, nunca le quita esa posición. Amén, mis hermanos. Entonces, si lo entendemos, nunca vamos a dejar de verlos, ¿sí? Pero si yo pienso que soy mayor por manifestaciones que no tiene ese padre o ese portador de la visión, ya la regué. Esto yo creo que ya se los expliqué una vez. Híjole, ya se avanza el tiempo, ¿verdad? Ya, sí le doy pues. Ya. Dice una escritura en Mateo 16, el apóstol Pedro tiene mucha revelación, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán, tú eres el Cristo, ¿sí? El Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado, ¿sí? Qué bárbaro, ¿verdad? Nadie de los otros 11 supo responder lo correcto. Tú sí lo respondiste, bienaventurado, porque esto es revelación de Dios, no te lo reveló nadie más que mi Padre. Entonces, y le suelta más revelación, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Pedro se empezó a llenar. Si terminando todo eso, el Señor les dice y anuncia su muerte. Voy a padecer allá en Jerusalén y pues me van a entregar a la muerte, voy a morir. Y fíjense lo que hace una persona que ya se siente más, ¿sí? Entonces agarra al Señor y le dice, a ver, y así dice la Biblia, que lo tomó aparte. O sea, estos no nos van a entender, no están listos para esta conversación, ¿verdad? Y agarra al Señor aparte, y así dice la Biblia, lo toma aparte, y ahí nos dice que lo trata de convencer. Pero hay versiones más viejitas que dice que lo empezó a exhortar. O sea que Pedro lo empezó a regañar. Qué vergüenza, ¿verdad? Entonces agarra al Señor y le empieza a regañar. De ninguna manera te va a acontecer eso, dice las versiones más viejitas, ¿verdad? De ninguna manera te va a acontecer esto. Y dice ahí, no lo permitiré. Sí, acá en la Reina Valera no dice así, pero pues lo va a entender. ¿Cómo, hermana? Sí, ya después se lo dijo el Señor. Entonces Pedro le dice así, ¿verdad? De ninguna manera lo permitiré, no voy a permitir que esto te acontezca. Entonces el Señor se le queda viendo y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. En unas versiones más pegas al griego dice que el Señor le dijo, ponte detrás de mí. ¿Sí? O sea, ¿saben lo que está haciendo? Está caminando delante del arca, va caminando delante de los sacerdotes, porque él tenía más revelación, o él creía. ¿Sí me entiende? Entonces, no porque hay una gloria o una manifestación más grande, o que puertas se le abren más que al portador de la visión, significa que estoy encima de él. ¿Sí me entiende eso? Amén. ¿Por qué Pablo no se despegaba de la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué le seguía llevando ofrendas? Que ese hombre lo entendía. ¿Por qué cada viaje llegaba a la iglesia de Antioquía? Porque él entendía eso.
y vemos su ministerio, impresionante. Y él mismo lo dice, nadie ha trabajado como yo. Pero después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, ni los 12 que están con el Señor han hecho lo que yo he hecho, o lo que la gracia ha hecho a través de mí. Pero no por eso dejaba de darles ofrenda. O sea, no es tanto la ofrenda, es la actitud de honra. ¿Por qué lo hacía? Porque ese hombre entendía dónde estaba quiénes eran los portadores de la visión. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Bueno, eso es ver a los testigos. Amén. Bueno, el que capta la visión empieza a correr. ¿Sí? ¿Cómo corre? Viendo a los testigos, que es lo que ya expliqué. Y 2, despojémonos de todo peso. ¿Sí? Bueno, peso es lo que no nos nutre. O sea, peso, esa palabra peso es peso literalmente. ¿Sí? O sea, sobrepeso, pues. ¿Cómo nos llega el sobrepeso? ¿Sí? Pues por la chatarra, ¿no? ¿Sí? O cosas no nutritivas, pues. Amén. Aunque llenan, no nutren. Entonces, ¿qué son esas cosas que llenan pero no nutren? Lo que no nos edifica. Que entretiene pero no edifica. Amén. Entonces ahí está diciendo, bueno, tú que ya captaste la visión, ¿sí? No dejes de ver a los testigos, ¿sí? Aunque tú te veas mayor a ellos, según tú, ¿verdad? Pero no dejes de verlos, ¿sí? Aunque tú tengas o creas tener más habilidad, ¿sí? Aunque haya en ti más capacidad, aunque haya en ti lo que sea, que se vea superior al sacerdote que te transmitió una visión, ¿sí? No te puedes ir delante de él. Amén. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Satanás, ponte detrás de mí, Satanás. La palabra Satanás significa adversario, o sea, vas contra mí. Esa es división. ¿Sí se da cuenta, hermano? Está peligroso, ¿verdad? Entonces captamos la visión, váyase atrásito del sacerdote, del testigo viviente, el que porta la visión. Amén. Porque pues que al cabo cantinflea mucho, ¿sí? Sí, no habla de corridita como nosotros. Amén. Que ni agarra aire. Sabrá Dios cómo le hace, ¿verdad? Uno analiza y luego habla, porque no puede estar así. Pero otros, bueno, no por eso es más. Amén. Porque se supone que ese sacerdote pues ya tuvo su proceso. ¿Sí está claro, mis hermanos? Bueno, entonces hay que entender ese principio. Y luego peso, despojarnos de todo peso, todo lo que no nos nutra, todo lo que no nos edifique. Amén. Entretenimiento, pues, que 3, 4, 6 horas en la tele, ¿sí? Ya el Señor no te va a mandar al infierno, probablemente, ¿verdad? Es ahí donde entra lo que todo es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? Entonces usted tiene que ver lo que no le conviene, aunque esté permisible. ¿Sí me está entendiendo? Sí, o sea, son pues lo que no nos edifica, entre cosas distractores que no nos edifican, lo que sea, ¿verdad? Cada uno pues ahí se tiene que examinar. Ese es el peso. Y luego dice, y del pecado que nos asedia, pues eso es lo no permisible, ¿sí? Ahí no hay vuelta atrás, es lo que ofende a Dios. Amén. Actitudes, sentimientos, acciones, palabras que ofenden, conducta que ofende a Dios. Ese es pecado, entonces hay que hacerlo a un lado. Sí, apartarnos, aunque nos esté como rondando, yo tengo que apartarme de él, porque así se corre esta carrera. Entonces 3 cosas, ¿verdad? No dejar de ver a los testigos o a los sacerdotes, ¿sí? O sea, darle su lugar, es lo que quiere decir, no idealizarlos. 2, despojarnos de peso o de cosas que no nutren, que no edifican, y apartarnos del pecado, ¿sí? Que eso está más claro, ¿no? Todo lo que ofende a Dios. En resumen de esas 3 cosas es consagrarse. Amén. ¿Quiénes son los que se consagran? Los que están corriendo. ¿Quiénes son los que corren? Los que captaron la visión. ¿Sí está claro eso? O sea, la gente más comprometida y la gente que más se quiere consagrar son los que captaron la visión, ¿sí? Los que no la captan son más tibios, o se va a ir feo, pero ni modo, son más mediocres. Amén. Pero el que capta la visión, ese se quiere consagrar. Sí, yo tengo que ir a la iglesia. No, pero que la fiesta, no, yo tengo que ir a la iglesia porque yo quiero ser ministro. Amén.
No, yo quiero servir ahí porque yo quiero servir a Dios. Yo quiero que Dios me vea. Sí, yo ya me deshice de este ambiente. Cosas que a lo mejor no son pecado, son permisibles, vamos. Sí, pero aquel dice, no, yo tengo que estar ahí. Yo quiero estar en eso. Yo quiero, apúntenme a mí. Sí, porque yo quiero alcanzar aquello. Sí, para lo que yo nací. Yo quiero ser obrero como me lo transmitió mi pastor. Sí, yo quiero alcanzar mi llamado de lo que me habla mi pastor. ¿Sí está claro, hermanos? Eso es consagración. Amén. Entonces, ¿por qué mucha gente, por más que se hable cosas que uno dice, es que esto es muy básico, ¿sí? ¿Por qué no lo captan? Bueno, puede ser muchas cosas en su mente, ¿verdad? Que las estructuras y todo lo que se habla. Pero en este sentido, ¿sí? Porque no capta la visión. Amén. No la cree. ¿Sí? Porque el que la cree se consagra más. Cuando nosotros iniciábamos, bueno, los hermanos lo saben muy bien. Era ministerio, ¿verdad? Ministerio. Sí, alcanzarlo, el llamado y esto y lo otro. Y la mayoría de los que están en las veladas, sí, eran los que creían eso. Amén. Ya después se fue, se redujo el número, pero los que estaban ahí era la gente que ahorita usted los ve predicando. Porque esa gente aspiraba a eso, porque lo creyó. Sí, por eso uno nunca puede dejar de sentirse deudor con el portador de la visión, porque le dio sentido a tu vida. Sí, claro que fue Dios, ¿verdad? Siempre, obviamente fue Dios, pero ese fue el instrumento, porque esa visión Dios se la dio a aquel pastor, y esa, cuando te lo transmitió, le dio sentido a tu vida. Sí, te hizo creer que sí se podía hacer algo más. ¿Sí? Y te dio la aspiración a dejar los complejos, los miedos, las vergüenzas, el odio, el resentimiento. O sea, te dio la aspiración a consagrarte porque tú creíste esa visión. Amén. Por eso, mientras yo no la lea o la capte, no voy a correr. ¿Sí? O sea, no voy a ver a los testigos, todo lo que expliqué, ¿verdad? No me voy a despojar de lo permisible, pero que no me nutre o no me edifica. No voy a apartarme del pecado. Yo no me quiero consagrar. Y eso está en 2 Pedro 2. Sí, es el 2 o 3. No, el 1. 2 Pedro 1, donde habla de la naturaleza divina. Sí, añadida a vuestra fe. Todas esas cosas, ¿verdad? Sí. 2 Pedro 1:3. De ahí en adelante empieza a hablar. Todo eso es conducta, carácter, o sea, consagración. Termina diciendo ahí esa parte, porque todo el que hace estas cosas y abundan, o sea, es diligente en esto y abunda en esto, no caerá jamás. Y dice ahí, pero el que no lo hace, tiene la vista corta. ¿Sí? O sea, sí ve, pero su visión es limitada. Una casa, un carro del año. Sí, un buen trabajo, o sea, tiene aspiraciones, pero es corta. Eso, hermano, aunque es bueno, es una visión muy limitada en base a lo que Dios tiene. ¿Sí me entiende? Y luego no termina ahí, sino que dice, es ciego. O sea, ya ni a eso aspira. Entonces, tiene la vista corta. ¿Por qué? Porque no abunda en esto, consagración. ¿Sí? Y luego dice, es ciego. Y luego dice ahí, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. ¿Eso qué es? Consagración. Amén. Entonces la gente que entiende la visión es la más comprometida. ¿Sí? Y es la que se consagra más. ¿Está claro, hermanos? Por eso el Señor le dice a Habacuc, no avanzan, no porque, no, sí son tremendos, diría el Señor, ¿verdad? Pero transmítele la visión. Porque si la captan, tú te vas a dar cuenta cómo se van a comprometer. Amén. Porque estamos diseñados para ser soñadores, hermanos, visionarios. Amén. Entonces no tener visión es no vivir en nuestro diseño. ¿Sí? Se le dije una vez que nuestro cerebro tiene una parte, sí, que es la parte del aprendizaje, que esa parte se abre cuando la persona tiene una motivación. O sea, retiene más enseñanza, tiene aspiración a aprender, porque ya tiene una motivación, porque fuimos diseñados para soñar. Eso está en lo físico, o sea, no estoy hablando de lo espiritual. O sea, si alguien tiene una aspiración a algo, se le abre el sistema de enseñanza, aprendizaje, algo así se llama. En el cerebro se abre para captar cosas nuevas. Amén.
Bueno, aquí es lo mismo. Si nosotros tenemos visión, nunca vamos a sentir, ya lo sé todo. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Bueno, entonces ya me lo acabo. Habacuc, estábamos. Perdón, Cris. Es parte del servicio del Señor. No te creas. Habacuc 2, ahí donde estamos. Fíjese pues. Entonces, y de verdad, si alguien no tiene visión, ni las pruebas va a aguantar. ¿Sí? Y usted lo ven todos los soñadores que están en la Biblia. ¿Por qué Abraham aguantó 25 años en tiendas, teniendo en Harán, ¿sí? Que fue donde salió después, cuando Dios lo llamó, pues, Génesis 2. ¿Qué necesidad tenía un hombre bien establecido, con dinero, ¿sí? Con sirvientes, salirse a un lugar que ni conocía, arriesgarse, ¿sí? Por un sueño que Dios le dio? ¿Cuál fue? Yo te haré una nación grande. Entonces él dijo, no, pues vale la pena. ¿Pero dónde? Pues no sé. Sí, ¿cuál tierra? ¿Cuál voz? Sí, ¿quién te dijo eso? Pues Dios, el Dios de nuestros padres. Él me dijo que salía de mi tierra. ¿Y a dónde vas? No tengo idea. Y empieza a avanzar. Entonces, 25 años sin ver nada. ¿Sí? Cuando lo vio, y ni siquiera lo vio completo, solamente vio un destello, que fue Isaac. Un destello de la promesa, ni siquiera fue la promesa en sí. Pero un día la va a ver. Porque Apocalipsis dice que estaban delante del trono, ¿no?, de toda lengua, tribu y nación. Dice millones y millones que no se podían contar. ¿Sí? ¿Sabe dónde vas? Yo creo, eso no está en la Biblia. Yo creo que Abraham va a estar ahí en el trono o al lado de Dios. Y Dios le va a decir, esta es la promesa, mijo. Sí, los va a ver y va a decir, Dios fue fiel. Sí, Dios cumplió su propósito en mí. O sea, lo va a ver ese hombre. Amén. Si no viéndolo, lo anunciaba y era feliz. Se imagina cuando lo vea, las maromas que va a dar Abraham, porque va a estar fuerte ahí, ¿verdad? Entonces, gente con visión. Moisés, Noé, una visión, salvar al mundo a través de un barco. Ese era su propósito. 120 años sin ver ni siquiera conocer lo que era la lluvia, pero lo hizo y aguantó la crítica, las burlas, porque tenía una visión. ¿Sí? Entonces, si no hay visión, no aguantamos ni un desierto, hermanos. Amén. Entonces, Noé, Abraham, Moisés, 40 años en el desierto porque tenía una visión. Sí, la Biblia lo dice. Sus ojos estaban en el galardón, tenía su mirada puesta en el galardón, veía el invisible. O sea, lo que nadie veía, él sí lo veía. Pérdida de tiempo, teniendo allá los placeres de Egipto. ¿Qué andas haciendo aquí? No, es que yo tengo una visión. Yo voy a liberar al pueblo de Israel. Amén. Y así, ¿verdad? Pablo, sí, azotado, apedreado, perseguido por los de su nación. Todo lo que dice en 1 Corintios, 2 Corintios. Dice todo lo que le pasó. Amén. Y todo eso lo aguantó. ¿Por qué? Porque quería llenar el mundo del evangelio. Y llenó toda Asia, según dice él. Amén, mis hermanos. Gente con visión. Entonces, si yo no creo una visión, yo no voy a aguantar una mala cara. Sí, no voy a aguantar el frío cuando se venga, ¿verdad? Porque ahí viene. No voy a aguantar el calor, no voy a aguantar la silla, no voy a aguantar la predicación, no voy a aguantar mucho menos una prueba allá afuera. Porque no hay una motivación para cruzarla. El Señor, el mejor ejemplo, ¿verdad? Dice que tenía su mirada, o que él veía el gozo que había delante. ¿Sí? Y por el gozo que adelante menospreció lo oprobio. O sea, soportó la cruz porque estaba viendo no la cruz, estaba viendo el gozo que había delante. Él tenía sus ojos en la visión, en el propósito. José el soñador, excelente ejemplo, ¿verdad? No sé cuántos años duró en su proceso. 13 años, bueno, fue más corto, pero muy sufridos, ¿sí? 13 años de proceso por alcanzar un sueño. Amén. Lo alcanzó y pues su corazón feliz. Amén, mis hermanos. Entonces, si no hubiera tenido sueños, él no hubiera aguantado eso. Amén, porque no era nada que ver con lo que él estaba acostumbrado. ¿Está claro, pues? Bueno, entonces, ¿quiénes son los que soportan la prueba, soportan la tentación? ¿Sí? Son más comprometidos, son más, se consagran más, son más diligentes, no hay mediocre en ellos, los que captan la visión. Amén. Entonces, por eso le dice a Habacuc, escríbela, o sea, transmítela.
Amén. Y no te desesperes, ¿sí? Porque esa vendrá. Entonces, ¿por qué a veces el pueblo no crece? Porque no hay visión, ¿sí? Cuando hay visión, ¿por qué el pueblo no avanza? Porque no la cree. Amén. Y otra causa, que esta es ya con esto termino. Dice el versículo 4. Bueno, vamos a leer el 3, ¿no? Para consolarnos un rato, sí, sentir bonito. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, ¿sí? O sea, cuando veas que tarda, ahí viene. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. O sea, no pierdas esa esperanza. Porque sin duda, ¿sí? O sea, con toda la convicción, vendrá y no tardará. Amén. Entonces, pero ¿cuál es tu responsabilidad? Enfocarte y escribirla, transmitirla. Amén. No dejar de verla y transmitirla. ¿Está claro, mis hermanos? Y lo último, que eso es lo más tremendo, el por qué también algunos no crecen. Creyendo la visión, digo creyendo entre comillas, ¿sí? Fíjese lo que dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ahora fíjese, si estamos en ese mismo contexto, acerca de la visión, bueno, ¿cómo es un alma que no es recta? Ya lo dije, ¿no? O sea, no está alineada la visión. Y aquí es donde uno va a lo de Abraham, ¿sí? Es cuando yo creo la visión, o sea, yo sé que es de Dios, más bien. Yo sé que esa visión es de Dios. Sí, Dios quiere levantar obreros. La iglesia es un vientre para propósitos. Yo creo que eso es real. Sí, es de Dios. Pero yo pienso que deberían hacerle así. Ese tallito ya va chueco, ¿eh? Amén. Y si aquella persona se aferra a eso, va chueco. Amén. Eso es otro espíritu, hermanos. ¿Sí? Y en su momento se hace más evidente. Por eso dice ahí, se enorgullece, se empieza a endurecer más. Amén. Entonces, por eso es volver a lo mismo. Ver a los testigos, no menospreciarlo. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien, es que no sé si lo capta o lo cree, la entiende, ¿sí? O sea, sí la percibe de Dios. Amén. Pero no se sale de su tienda. ¿Sí me entiende? O sea, no deja su método, de su confort o su hábitat, ¿sí? Lo que está acostumbrado, su comodidad. Amén. Pues sí es de Dios, sí es buena, pero nosotros siempre le hemos hecho así. O yo pienso que así debería de ser. O sea, cuando alguien tiene otro espíritu, es esa persona, que el alma no es recta a esa visión. O sea, su corazón no está sobre eso, ¿sí? Y en su interior cree que es mejor su método. Amén. Y esa es gente que dice, el mensaje está bueno, sí estuvo bien, sí, pero que Dios me lo confirme a mí. Entonces uno diría, pues te lo está confirmando, por eso viniste, sí. Estás ahí sentado porque Dios te está hablando, ¿sí me entiende? Pero el que ya se enorgulleció es aquella persona que piensa que puede hacerlo mejor. ¿Sí me está entendiendo? Y a lo mejor sí, pero ¿por qué no está al frente? Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Por qué no es él el pastor? ¿Sí? ¿Por qué Absalón no fue el rey? Si se creía que él podía hacerlo mejor que su papá, ¿por qué Dios no lo puso? Pues porque Dios veía el corazón, hermanos. Amén. Porque Dios decía, este no tiene el corazón recto. Y si le sigues dando, ese va a ser el que te cause la división. O sea, esto es un peligro, ¿eh? Por eso es de valientes defender la visión. Sí, decir, no, pues lo siento, y con todo el dolor y me tiemblan las piernas decir, no, ¿verdad? No lo voy a hacer así, porque no creo que sea de Dios. Pero ni modo. A mí la otra vez hablaba un pastor y decía, bueno, la iglesia tiene muy poquito, pero me decía, dame un consejo. Decía el pastor, ¿verdad? Lo que pasa es que mis papás no me ven como su pastor, me ven todavía como su hijo. Y está bien. El problema es que cosas que yo siento que se deben hacer, ellos me las contradicen y no las hacen. ¿Sí? Hacen todo lo contrario y así lo transmiten. ¿Sí? Y el problema está que cuando yo digo, es que, ¿sabe qué, papá o mamá, verdad? No era así, es de esta forma, porque yo así lo siento de Dios. Me empiezan a decir, pues entonces te voy a dejar y me voy de la iglesia. Y yo le decía, pues no te apures, es normal. Y aparte pues tienes que entender que para ellos tenés una etapa nueva, porque eres su hijo y de repente ahora mi pastor.
Entonces, mejor enséñales lo que es la obediencia, lo que es el servicio, lo que es la honra, todas esas cosas, ¿verdad? Si ya después de eso la cosa se pone así, o sigue así, pues entonces ya va a haber problemas. Tú tienes que ser firme en lo que Dios te dice, aunque sean tus papás. Amén. Y eso cuesta, ¿eh? Imagínate decirle al papá, no, así no, porque a mí Dios me dijo que no. Está más tremendo, ¿no? Y aquí está en la palabra, así, esto Dios me lo dijo y yo siento que debo hacer esto. Ah, pues entonces me voy de la iglesia y te dejo solo. Sí, ¿qué va a hacer, verdad? Te pido el Uber. Como decía el hermano Matías, ¿verdad? Que Dios le decía, y si te quedas solo, ¿me seguirías creyendo? Pues es lo mismo aquí, por defender la visión, hermanos. Amén. Bueno, eso es ya en un caso más fuerte, ¿verdad? Donde ya nos pueden temblar más las piernas, porque estamos hablando ya gente a la que le tenemos más respeto por ser nuestros padres. Pero a gente que a lo mejor se nos impone o la sentimos que es de muchísimo apoyo, ¿sí? Y también nos pueden temblar las piernas de decir, si le digo, se me va a lastimar, pues lo siento, porque esta no es la visión, ¿sí? Porque esa alma, aunque dice que cree y sí la capta, se me está torciendo, ¿sí? Porque su corazón no es recto a lo que Dios nos está hablando. ¿Sí me está entendiendo? Eso es tremendo, ¿verdad? Pero así es cuando uno empieza, ¿sí? Ya después agarras más valor, ¿sí? No va por esta línea. Amén. Y el problema es que si no lo capta, se va a enorgullecer. O sea, yo soy mejor que ese, ¿sí? Yo puedo hablar mejor. Si yo tuviera el pastorado, yo haría las cosas así. Yo las haría de esta manera y esto sería más rápido. Andaríamos haciendo esto, y nada de que la enseñanza. No hay que movernos, hay que mover. ¿Cuál enseñanza? ¿Sí me entiende? O sea, es otro espíritu. Ya es otro espíritu. Bueno, eso, hermano, es porque el corazón ya se está desviando. Por eso hay que discernir si el espíritu de la gente, del espíritu de los que quieren servir, cuál es la intención, cuál es su motivación. Amén. Y cuando obviamente, como nuestro deseo es que salgan obreros, pues los empujas. Pero empiezas a ver, canijo, no, esa actitud no, ese no es mi espíritu, yo no soy así, como pastor, ¿verdad? Yo no creo que esa actitud de que se quiere imponer, porque se quiere ver muy ministro, ¿sí? Sea lo correcto. No, porque ni yo lo hago, que soy el pastor. Este es otro espíritu. Ese corazón, aunque dice que cree, se está torciendo. Amén. Entonces, para no hacerle sentir que tiene razón, lo voy a sentar. Y las piernas tiemblan. Amén. Porque va a haber bronca. Es lo más seguro. ¿Sí? Pero ni modo. Yo tengo que defender la visión. Amén. Y Dios nos prueba. Dios es bien tremendo. O sea, el pastorado no te saca las pruebas. Hay que preguntarle qué pasó en el tiempo de Martín Lutero. No solamente siembran las piernas, sino enfrentarse a pues todo el sistema, ¿verdad? Y decir esto está mal. Eso es todo peor, ¿verdad? Sus corazones están torcidos. Porque este fue el versículo que sirvió de fundamento para la reforma. La reforma, el justo por la fe. Pero fíjense, una revelación, ¿verdad? Se enfrentó todo un imperio. Sí, necesita ser muy valiente y estar bien convencido, esto es lo que Dios quiere. Sí, y yo te voy a defender a ti. Y si Dios nos prueba, con pastores sí nos prueba. Sí, porque va a venir gente así. Amén. Bueno, en el caso de Lutero, pues la tenía muchísimo más difícil, ¿verdad? Era un imperio, como dice el hermano Lázaro. Era todo un sistema religioso que gobernaba, pues, el mundo en aquel tiempo. Sí, entonces decirle están mal, esto es lo correcto. Era meterse en la boca del mismo lobo. Amén. Pero lo hizo porque tuvo una revelación o una visión y sobre eso se fue. Amén. Bueno, para que se grabe, estamos hablando de Martín Lutero, ¿sí? Amén. Y así son todos, ¿verdad? Todos los que han tenido un sueño de Dios. Los reformadores, ¿sí? Captaron algo que Dios les habló y se fueron contracorriente, ¿sí? Y cuesta, a muchos les costó la vida. Bueno, vamos a ponernos de pie ya para terminar esto. Y vamos a orar así rápido para darle gracias a Dios. Y hay que defender a Dios sin ser agresivos o groseros.
Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito Dios, Señor, yo bendigo con todo mi corazón, Señor, a esta iglesia, a Juan, a Alejandra, al hermano Lázaro, Señor, a la hermana Patti, como pastores de esta congregación. Yo sé que les has dado una visión, Señor, y que la estás llevando de gloria en gloria. Bendito Dios, síguelos haciendo crecer en ella, Señor, que ellos la sigan transmitiendo, Señor, que no se detengan, Padre, Señor, aunque ningún prejuicio, Señor, esté dándole vueltas en sus cabezas, Señor, de es lo mismo, o ya lo dije una vez y otra vez lo voy a decir. No importa, Señor, porque si captamos la visión, Señor, vamos a correr. Si captamos la visión, vamos a ser gente más comprometida, Señor. Por eso nuestra oración y nuestra predicación, Señor, que sea que capten la visión, Señor, que la crean, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Lo mismo, Señor, yo puedo decir, cuando uno empezó en el pastorado, lo tiraba de golpe, Señor, aspirar al ministerio y soñar con el ministerio, y pues mucha gente no creía, Señor, porque se le hacía muy pesado lo que uno hablaba. Bendito Dios, muy demandante, Señor, muy yo no quiero eso, yo quiero solamente que me digan que Dios me ama. Pero tú después nos haces entender, Señor, cómo se va enseñando al pueblo en base a esa visión, Señor, y el que la va captando, Señor, esa gente dice: eso es lo que Dios quiere que hagamos. Yo la voy a apoyar. Yo voy detrás de mis sacerdotes. Yo voy detrás de mis sacerdotes, Señor. A donde avancen y por donde nos vayan dirigiendo, vamos. Bendito Dios. Yo no quiero tener un alma que no es recta, Señor. Bendito Dios, que piense, Padre Celestial, Señor, que yo lo podría hacer mejor. A lo mejor sí, Señor. Bendito Dios, pero como decimos, Padre, o como acabamos de decir, pero ¿por qué Dios no te puso, pues? Señor, porque es un orden de Dios, porque Dios ve el corazón, porque a Dios no le interesa, Señor, esa gente que se siente capaz, Señor. Dios lo quiere restaurar, claro que sí. Por eso a Moisés le fue como le fue, 40 años en un desierto, porque se sentía valiente, porque se sentía capaz. Señor, cuando ya tenía 80 años, que Dios dijo: ahora sí te voy a enviar, él dijo: yo ya no puedo, no quiero, no sé hablar. Para que nadie se jacte en su presencia, Señor. Para que todos podamos decir: fue Dios, no fui yo, fue Dios, porque yo era un cobarde, porque yo no podía hacer eso, porque para mí siempre fue difícil, porque no tenía la gracia con la gente, Señor, porque ni siquiera sentía empatía por nadie. Señor, tú me pusiste ahí porque quisiste. Bendito Dios, yo tenía otros sueños, Padre, yo tenía otras aspiraciones como hombre, Señor bendito, pero tú cambiaste mis sueños, me fuiste encarrilando o me fuiste encerrando, Señor, a poder decir: me rindo, yo quiero pues el ministerio, yo te quiero servir, Señor. Bendito Dios, nos diste un sueño, nos diste una visión, Señor, y por eso se han soportado cosas, Padre, no por nuestra fuerza, sino porque la visión nos empuja a ir hacia adelante, Señor, nos empuja a soportar, nos empuja, Señor, a dar una milla más, Padre, Señor, a poner la otra mejilla. Bendito Dios, nos empuja, Padre, y yo bendigo al pastorado de esta iglesia y doy gracias a ti porque están sumergidos totalmente a tu visión, Señor, y yo sé que irán creciendo, irán de gloria en gloria, Señor. Ahora te ruego que les des discípulos, Padre, gente que capte la visión, que la lea y corra, Señor, que se despoje del peso, que no deje de ver a sus autoridades, sus testigos vivientes, Señor, que desprecie el pecado, Señor, que no sea un ciego, que se olvide de la purificación de sus antiguos pecados, sino que se consagre, porque está soñando en el ministerio, está soñando en su propósito, Señor, está deseando vivir para lo que nació. Se despoja de resentimientos, se despoja de cualquier cosa, porque dice: yo quiero alcanzar eso. De lo que me están hablando mis pastores, yo quiero ver a mi familia servir como tanto me lo predican. Que Dios quiere hacer algo con mis hijos, que Dios quiere usar mi casa, Señor. Me lo enseñan cada domingo. Yo lo creo y yo lo quiero alcanzar, Señor. Por eso me quiero consagrar. Que nunca haya en nosotros, Señor, un corazón que no es recto, que no está alineado a esto, Señor. Bendito Dios, porque eso nos va a llevar al orgullo, y el orgullo siempre confunde, Señor.
Bendito Dios, el orgullo siempre produce confusión, siempre hace que la luz se vaya apartando, porque tú estás con el contrito y humillado, es con el que te acercas, Señor. Pero el que es orgulloso lo ves de lejos, Padre. Siempre el orgullo, Señor, produce confusión. Bendito Dios, no queremos ser de un corazón que ya no es recto a la visión, Señor, que empieza a sentir, Señor, bendito Dios, que ya hay otro espíritu ahí, que hay otro método, otra forma de llevar las cosas, porque Él piensa que así se debe hacer. Y pudiera ser, Señor, que el método es bueno, pero si Dios no se lo reveló, Señor, al portador de la visión, claro, siempre se van a aceptar sugerencias, porque no lo sabemos todo, Señor, bendito Dios. Pero el responsable es el portador de la visión, Señor. Lo que Él decida, Señor. Bendito Dios, tú no vas a ir con el que le dio el mal consejo. Tú vas a ir con Él y le vas a decir por qué hiciste tal cosa. Bendito Dios, como lo hiciste con Saúl. Es que el pueblo quería ofrecerle sacrificio a Jehová y por eso apartamos del anatema, Señor. Y Dios no fue hacia el pueblo, hacia los guerreros. Dios fue con él y le dijo: tu reino es cortado, porque locamente has hecho. Señor, ayúdanos, Padre. Yo bendigo a estos pastores, hermoso ministerio que estás levantando, Señor. Yo me alegro y me deleito, Señor, y te doy muchas gracias, Señor, cuando los vemos en las transmisiones, Señor, ver tu palabra, Señor, el entendimiento que estás dando a sus vidas, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, los bendecimos, Señor. Bendito Dios, gracias, Padre, Señor, cuando escuchamos, Padre Celestial, los pastores, Señor, hermano Lázaro, la hermana Patti, Señor, cómo has soplado aliento de vida sobre sus corazones, sobre sus mentes, Señor. Podemos ver la gracia de Dios fluyendo, la aspiración a seguir salvando almas, a seguir restaurando vidas, Señor. Eso no es más que tu espíritu despertándonos, porque aquí hay una visión de Dios que nos está, Señor, volviendo los sueños, Padre, que nos está volviendo los anhelos, Señor, que nos está dando propósito, le está dando sentido a nuestra vida. Nos hace entender, nacimos para algo más, Señor, nacimos para algo más, Padre. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor, y te doy gracias por este hermoso pastorado y por esta preciosa iglesia. Yo la bendigo y profetizo una iglesia poderosa, una iglesia que corre, Señor, porque está leyendo la visión, Señor, porque la capta, Señor, porque se sumerge a ella, Padre. Están corriendo y declaro que seguirán corriendo. Por eso desde un principio le decíamos a Juan: Señor, en ti va a ser más rápido, Señor, y yo lo declaro, Señor, que en ellos es más rápido todo, Señor, porque tu gracia, Señor, sobreabunda en sus vidas, Padre. Y lo puedo decir, Señor, la unción del Santo que está sobre ellos, Señor, les enseñará todas las cosas, Padre. Cosas que uno tampoco entiende en nuestras limitaciones humanas, Señor. Tú se las haces entender a ellos, Padre, y de ellos también aprendemos, bendito Dios, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que ellos también se multipliquen, Señor. Bendito Dios, que también den a luz discípulos, que empiecen a ver obras nacer de ellos, Padre, Señor, de gente que trabaja en la visión, Señor. No nada más que dice que la visión es de Dios, no, sino que sale de sus métodos, sale de su tienda, desecha el espíritu que trae, Señor, para sumergirse en este espíritu, en el nombre de Jesús, Padre. Así los bendigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. De un aplauso al Señor. Dios les bendiga.